Bienvenidos y bienvenidas a Mindcast 30, un espacio para explorar libros, ideas y pensamientos que nos ayudan a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. O como mínimo, esto es lo que intentamos desde este proyecto. Soy Josep Torrent y hoy quiero invitarte a mirar hacia adentro, a observar esa parte de ti que no razona, que no calcula, pero que siente. Esa parte que decide sin avisar, que reacciona, que ama, que teme y que a veces, y solo a veces, se desborda, o quizás más de lo que nos gustaría. Hoy hablaremos de un libro que transformó la psicología moderna y la manera en la que entendemos la mente humana. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Un libro que nos recuerda que el cerebro y el corazón no están tan separados como creemos, y que las emociones no son un estorbo para la razón, sino su complemento más humano. Nos decía Goleman que no somos seres racionales que sentimos, sino al revés, seres emocionales que aprendemos a razonar. Así pues, ¿estamos listos? ¿Empezamos? Venga, vamos allá. Cuando Goleman publicó su libro en 1995, el mundo estaba obsesionado con los números, la lógica y la medición. El cociente intelectual, ese gran amigo o enemigo de las entrevistas de trabajo de esa época, era la vara de medir el valor de una persona. Incluso las escuelas premiaban la memorización y las empresas buscaban la eficiencia y la productividad. Daniel Goleman, psicólogo formado en Harvard, que también era periodista científico del New York Times y muy profundo conocedor de la neurociencia, decidió plantear en ese momento una pregunta bastante incómoda. ¿Y si la inteligencia no fuera solo cuestión de neuronas, sino también de emociones? Sus ideas se inspiraron en varios autores de aquel momento y descubrimientos previos. Por una parte, Howard Gardner, con la teoría de las inteligencias múltiples, que ya había abierto la puerta a una visión más amplia del talento humano, ¿no? La cinestésica, la intrapersonal, interpersonal, lógico-matemática, etc. Un día quizás hablamos de esto. Por otra parte, Joseph Leduc, un neurocientífico, investigaba el papel de la amígdala, esa pequeña estructura tan antigua que tenemos dentro nuestro que activa nuestras emociones más intensas. Goleman unió esos mundos, la biología, la psicología, la vida cotidiana, para decirnos algo sencillo, pero poderoso. La forma en que manejamos nuestros sentimientos determina, más que el IQ, ese coeficiente, nuestro éxito en la vida. El libro fue un fenómeno mundial, se tradujo a más de 40 idiomas y vendió millones de ejemplares, pero sobre todo cambió el lenguaje emocional de toda una generación. La inteligencia emocional no es una habilidad aislada ni una cualidad misteriosa, reservada para unos pocos, no. Es más bien una arquitectura interior formada por diversas competencias que trabajan juntas. Una especie de ecosistema emocional donde cada capacidad se relaciona con las otras para ayudarnos a comprendernos y relacionarnos de una manera mucho más plena. Goleman organizó este ecosistema en 5 grandes pilares y cada uno actúa como una puerta hacia una vida emocional un poquito más consciente. Pero entenderlos no basta, hay que verlos en acción, ¿vale? Es muy necesario esta parte. Por esto, más que definiciones teóricas, lo que te propongo en este podcast de hoy es explorarlos a través de la visión de Goleman y cómo escenas de la vida, momentos concretos donde estos pilares se vuelven visibles y cómo todo esto nos puede ayudar. Por una parte tenemos el autoconocimiento, esa base sobre la que descansa todo lo demás. No se trata solo de saber si estás triste o enfadado, sino de rastrear el origen de esa emoción. Miedo, frustración, expectativa rota, cansancio acumulado, ¿qué es de verdad? El autoconocimiento es como encender esa luz que está apagada en una habitación que tú has estado a oscuras durante años, durante mucho tiempo. Y de repente ves los muebles, entiendes el espacio, reconoces el orden y también el desorden y dices, ostras, vaya, bueno, pues aquí es lo que hay, esto es lo que tengo. Por ejemplo, imagínate una escena. Un hombre, una mujer, alguien llega irritado a casa y parece que está enfadado porque la cena pues, no está lista en ese momento, por ejemplo. Pero antes de empezar a gritar o enfadarse, se detiene un momento, quizás en el silencio del pasillo, y nota que su enfado en ese momento no es con su pareja, no es con la persona con la que convive que le ha preparado, pues o sentía que le tenía que preparar o que habían acordado de preparar esa cena. Pero el enfado es con su jefe, en una reunión que lo ha desbordado con un comentario que le ha hecho sentir pequeño. Ese segundo de, pensar, lucidez, cambia toda la dinámica emocional de la noche, porque puede ir en una dirección u otra. A este momento se le llama autoconocimiento. Y esto no te evita las emociones, porque las emociones están ahí, forman parte del ser humano. Pero esto sí que las ilumina. Es poder decir,
Esto que siento yo es mío, no tuyo. Este enfado es un miedo disfrazado. Esa tristeza viene de una necesidad que no estoy atendiendo. Es observar sin juzgar, reconocer que las emociones no son el enemigo, son información. Luego tenemos el autocontrol, que es el arte de sostener esa información sin que te arrastre. No se trata de no sentir, eso sería deshumanizarte, sino de dirigir la emoción sin negarla. Piénsalo como las riendas de un caballo, que no las estás utilizando para ahogarlo, sino para guiarlo. Un padre que está a punto de gritar, pero respira y decide hablar con calma. Una persona que recibe un mensaje que le hace daño, pero que se espera 10 minutos antes de responder. Una conversación que sube de tono y alguien que elige bajar la voz para no escalar el conflicto. Ese es el autocontrol, la sabiduría de elegir la respuesta en lugar de obedecer al impulso. Goleman lo resume de esta manera. Dominar tus emociones no significa no tenerlas, sino no dejar que te dominen. Cuando no hay autocontrol, la emoción decide por ti. Cuando lo hay, tú decides a través de la emoción, pero no contra ella. Luego tenemos la motivación emocional, que esto no es un entusiasmo momentáneo ni energía pasajera, no. Es un tipo de fuerza interior que nace del propósito y no de la presión. Las personas emocionalmente motivadas no avanzan porque deban hacerlo, sino porque algo interno les empuja hacia una meta que les da sentido. Piensa, por ejemplo, en un estudiante que suspende un examen importante. En este momento se puede hundir y la frustración y rendirse. Otro puede utilizar ese mismo golpe emocional como motor para mejorar. La diferencia no es el talento, es la gestión emocional del fracaso. Las emociones bien dirigidas, dice Goleman, son el combustible de la excelencia. La motivación es convertir la decepción en aprendizaje, el miedo en preparación, el error en impulso. Es la capacidad de levantarte con más profundidad emocional que el golpe que has recibido. Después tenemos la empatía, que es el corazón de toda la teoría de Goleman, ese concepto que tenemos en nuestra boca y que últimamente, ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es un ser empático. Un poquito de spoiler, pero en mi opinión, y esto es algo personal, la empatía Goleman nos dice que la inteligencia emocional sin empatía es incompleta, o como un cascarón vacío. Yo a la vez digo, me gustaría añadir que la empatía sin un poco de altruismo tampoco no sirve de mucho, ¿no? Porque empatía no significa sentir exactamente lo que siente el otro. Significa dejarnos tocar por la emoción del otro sin perdernos en ella. Imagina un profesor que ve a un alumno en la clase, un alumno aislado, distraído, con los ojos perdidos, mala cara. Pues ese profesor va y no lo etiqueta como un vago o un problemático. Ve que algo pasa, se acerca, habla con él o con ella. Esa simple decisión puede cambiar la autoestima del niño. O piensa en esa amiga, que no intenta solucionarte la vida, sino que solamente te escucha con presencia, con silencio. Con esa frase que dice más que cualquier consejo, estoy contigo. Eso también es altruismo. Empatía es captar lo que no se dice. Es leer el lenguaje emocional que no tiene palabras. Es comprender que todos libramos batallas invisibles. También últimamente he visto muchas camisetas que lleva así, ¿no? Tanto en inglés como en castellano, catalán. Everybody's fighting a battle. Pero bueno, sin empatía, entonces no hay comprensión profunda y sin compasión real ni vínculos que puedan sobrevivir al tiempo. Y sin altruismo, que sería lo que nosotros elegimos hacer con esa empatía, ¿no? Con esa emoción que sentimos por el otro, tampoco. Así pues, Goleman profundiza mucho en su libro sobre esto. He dicho que vamos a hablar bastante por encima, ¿vale? Este libro recomiendo mucho leerlo. Yo me lo leí con una libreta al lado, con un boli, desmenuzando todo esto, creo que fue el 2010. Tenía 6 meses así como de proceso para mí mismo, un proceso interior importante, y lo leí con mucha profundidad. Te recomiendo leerlo. Este resumen es un poquito para inspirarte en si no sabes de qué va o no has acabado de entender los conceptos en los que se basa o los pilares en los que se basa la inteligencia emocional, nombrarlos un poquito por encima y ver qué aplicaciones podemos encontrar. Otra parte de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Este pilar toma lo aprendido en los anteriores y lo convierte en acción. Es decir, ¿qué hago con esto? Porque claro, entender tus emociones está muy bien, pero también hay que saber relacionarse con ellas, y con ellas en el mundo real. Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, las habilidades sociales puede ser saber comunicar sin herir, escuchar de verdad, la escucha activa. Esa escucha que cuando estás enfocado te duele casi la cabeza de la concentración y de la energía que ponemos en esa escucha. Cuando pides perdón, que sea con autenticidad, de verdad. Poner límites sin agredir al otro. Inspirar a otras personas, cooperar.
resolver conflictos sin romper vínculos. Piensa en una persona que entra en una sala y de repente todo el ambiente se calma. O el compañero que sabe unir a un equipo, simplemente con su presencia, con 4 palabras, con su actitud. O ese líder que reconoce sus errores sin miedo porque entiende que la transparencia fortalece, no debilita. Últimamente también hemos pasado mucho de lo que es el tipo de gestión del propietariado al management de los años 70, 60, 70, 80, y ya cuando apareció la inteligencia emocional se pasó al líder y recientemente ya el neuroliderazgo, ¿no? Si acaso un día podemos también hacer un pequeño podcast sobre diferentes tipos de gestión y de management. Eso también es inteligencia emocional. Transformar el clima emocional de los demás a través del propio. Cuando Goleman habla de estos 5 pilares, no está describiendo un ideal inalcanzable. Está describiendo la esencia de lo humano. No se trata de controlar las emociones, ni de reprimirlas, ni de esconderlas debajo de una coraza intelectual. Se trata de entenderlas, de escucharlas, de utilizarlas como herramientas para vivir con más sensibilidad y más coherencia. Porque al final, la inteligencia emocional no te hace perfecto, pero sí te hace un poquito más consciente. Y esa conciencia es la diferencia entre vivir reaccionando o vivir eligiendo. Mira una cosa, durante siglos la cultura occidental ha vivido bajo una especie de mitología intelectual que separaba lo racional de lo emocional como si fueran 2 mundos incompatibles. La razón era la luz, la emoción era la sombra. La razón representaba la claridad, el orden, la verdad. La emoción, en cambio, era vista como caos, debilidad, algo que debía reprimirse para no equivocarnos. Desde Platón hasta Descartes, pasando por la Ilustración, el mensaje fue prácticamente el mismo. Si quieres pensar bien, no sientas demasiado. La emoción era como sospechosa, un ruido, un obstáculo, ¿no? para la lucidez. Pero lo que la filosofía separó durante siglos, la neurociencia moderna lo volvió a unir, digamos así un poquito hablando en términos de matrimonio. Y ahí aparece Daniel Goleman. Él demostró que esta división es artificial, una simplificación cultural que no tiene un reflejo real en cómo funciona nuestro cerebro. Recordad un poquito también el tema del Sapiens, ¿vale? Siempre volveremos ahí un poco. No existen 2 mentes enfrentadas, ni un corazón que te boicotea el cerebro, ni una razón pura que funcione aislada. El cerebro emocional y el cerebro racional trabajan juntos, se comunican, se influyen y se necesitan mutuamente. Es imposible pensar sin sentir, es imposible sentir sin activar procesos cognitivos. Por eso Goleman explica que las emociones son fundamentales para tomar decisiones. Incluso las decisiones más aparentemente racionales, por ejemplo, invertir dinero, cambiar de trabajo, esas acciones que no son solamente en la que tenemos claro que es una emoción directa, que sería, por ejemplo, pues un amor por alguien, ese romanticismo, o un viaje, ¿no? Que nos hace la emoción de cómo voy a sentirme, cómo voy a pasar bien. O sea, algo muy racional. Eso, invertir dinero, cambiar de trabajo, mirarte, por ejemplo, las vacaciones, pero desde la parte económica, todo esto contiene un sustrato emocional profundo, mucho más de lo que podemos ver a priori. Así pues, la emoción es la brújula y la razón es el mapa. Y la vida necesita las dos. Después también en el libro habla bastante, y es bastante profundo, el tema del secuestro emocional, este concepto que es cuando la amígdala decide por ti. Es uno de los aportes más famosos del libro, porque es cuando la amígdala, esa pequeña estructura, ¿no?, que tenemos en el centro, lo más antiguo, lo que nos une un poquito con los reptiles, ese día que hagamos el libro de psicología ya hablaremos un poquito más de las estructuras, pero bueno, es esa parte en el fondo del sistema límbico que está encargada de activar las respuestas emocionales intensas, sobre todo las relacionadas con el miedo, la supervivencia o la ira. El hallazgo es sorprendente. La amígdala puede actuar antes que la corteza racional tenga tiempo de analizar lo que ocurre. Eso también es nos ha llevado aquí lo que es la evolución. Es decir, si tú estás en la sabana, ves el león y tú te pones a pensar antes que salir corriendo, por ejemplo, pues es posible que el león te va a comer y no vas a tener descendencia. Por lo tanto, acuerdo un poquito sobre las teorías de evolución, esa milésima de segundo donde se dispara esa reacción emocional que no te pide permiso es la que decidía pues la vida o la muerte, ¿no? En este caso era para salvarnos la vida, pero en la vida moderna esto cambia porque te la puede complicar. Es decir, podemos decir cosas hirientes que no sentimos o reaccionamos con miedo antes de saber si hay peligro, nos bloqueamos al hablar en público, perdemos los nervios con quienes más queremos, interpretamos comentarios neutros como ataques personales. Y esto, de verdad, gente, no es mala intención, esto es biología. La emoción llega primero, pero después va el pensamiento. Así pues,
Cuando la emoción es muy intensa, la razón queda momentáneamente secuestrada. Y aquí entra una de las ideas más transformadoras del libro, inspirada en Viktor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro crecimiento. Ese espacio es muy pequeño, ¿vale? Es muy frágil y casi invisible, pero es el corazón de la inteligencia emocional. Se trata de ese microsegundo en el que sientes la subida de la ira o de esa emoción, el latido acelerado, la respiración que cambia, y ahí, justamente ahí, en ese microsegundo, puedes elegir. No puedes elegir lo que sientes. Eso no siempre es posible, pero sí que puedes elegir qué haces con lo que sientes. Ese instante es la diferencia entre reaccionar o responder, herir o comunicarse, repetir el pasado o crear un futuro distinto, actuar desde el miedo o desde la claridad. La inteligencia emocional consiste pues también en ensanchar ese espacio, hacerlo un poquito más grande, como si se parara, como en Matrix, ¿no? Que de repente el tiempo se para y tú ahí tienes la capacidad de ver qué está pasando. En hacer mucho más grande el margen entre lo que ocurre y lo que decido hacer. En cultivar la presencia para que la emoción no se convierta en un piloto automático. Lo revolucionario de Goleman no es la teoría, pues, sino la aplicación práctica de todo esto. En la pareja, por ejemplo, un comentario malinterpretado pues puede convertirse en un conflicto enorme y largo y a lo mejor definitivo. Siempre que dejemos que la amígdala gobierne la conversación y que escalemos, por ejemplo, en las emociones. Pero si reconocemos que hay un impulso emocional y lo nombramos, me he sentido atacado, aunque sé que no era tu intención, perdona, el conflicto se suaviza. En el trabajo, una crítica de un jefe, un compañero, alguien, un superior, no sé, puede herirte el ego, activar la defensividad o el miedo, también en la familia, ¿eh? Pero sin inteligencia emocional respondemos a la defensiva o nos cerramos con ella, y eso es un trabajo, pero es un trabajo muy profundo, se puede escuchar, filtrar, extraer valor y crecer. En la educación, un niño se porta mal, casi siempre está expresando algo que no sabe gestionar. Si le castigamos directamente, pues se empeora la situación. Si escuchamos, acompañamos y enseñamos, el niño aprende que sus emociones no son peligrosas. Aún más, en la vida interior, un pensamiento catastrófico negativo puede dispararte una ansiedad que a lo mejor no es real. Por eso, que si eres capaz de ver que ese pensamiento como que es un evento mental momentáneo y no una verdad absoluta, pues vas a recuperar el control. Todo cambia cuando aprendemos a escuchar lo que sentimos sin ser esclavos de ello. Así pues, la propuesta de Goleman no es la eliminar la emoción ni convertir la vida en un ejercicio frío de racionalidad pura. Tampoco es dejar que la emoción lo determine todo, ni caer en un sentimentalismo sin brújula. Lo que plantea es una reconciliación, una alianza. Sentir y pensar como dos lenguajes que se complementan. Uno te conecta contigo, el otro te orienta al mundo. Cuando el pensamiento y la emoción trabajan juntos, la ira se transforma en límite sano, el miedo se convierte en prudencia, la tristeza se vuelve introspección y la alegría se vuelve gratitud. La inteligencia emocional es la capacidad, pues, de traducir nuestras emociones en decisiones sabias. Sí. Goleman nos recuerda algo esencial, que las emociones no son el ruido de la vida, es la vida misma. No han llegado aquí para sabotearnos, sino para avisarnos, guiarnos e informarnos. Cuando dejamos de luchar contra ellas y empezamos a escucharlas con curiosidad, algo profundo cambia. Construimos una relación más amable con nosotros mismos y con quienes nos rodean. En el fondo, la inteligencia emocional es el camino de la libertad. Libertad para sentir sin hundirse. Libertad para pensar sin desconectar el corazón. Y libertad para vivir con más presencia, más calma y ser un poquito más humano, ¿por qué no? Después del éxito del libro, el término inteligencia emocional se convirtió casi en un movimiento. Las empresas comenzaron a valorar el liderazgo empático, lo que hemos dicho, ¿no? Pasamos de los managers a los líderes. Las escuelas empezaron a enseñar gestión emocional a los niños y los psicólogos descubrieron que muchas crisis personales no se deben a falta de inteligencia o enfermedades, sino a una incapacidad emocional para afrontar el dolor, la frustración o el miedo. En nuestra vida cotidiana, la inteligencia emocional se ve en gestos simples. Cómo reaccionas cuando alguien te critica, cómo manejas el estrés, cómo escuchas a quien está sufriendo y en tu capacidad de perdonar, de pedir perdón o de sostener el silencio. Goleman afirmaba: el éxito en la vida no depende del título que tienes, sino de cómo te relacionas con el mundo. Y tenía razón, porque la inteligencia emocional no es un don, es una práctica. Se tiene que ejercitar, se entrena cada día, en cada conversación, en cada momento de vulnerabilidad,
Es como ir al gimnasio. El primer día no verás resultados. Al cabo de un tiempo sí. Pues en este caso Goleman lo entiende de la misma manera y yo lo veo también desde esta perspectiva. Un poquito de reflexión ahora que estamos llegando al final de este capítulo, este episodio. Hoy mismo, en esta época, vivimos una época donde la información abunda, tenemos mucha información, estamos sobreinformados, pero no hay tanta comprensión. Todo va muy rápido. Todos sabemos más sobre algoritmos que sobre nosotros mismos. Hemos dejado de mirarnos hacia adentro y de intentar entender otra vez quién somos, ¿no? Nuestra evolución, el Homo sapiens. Dónde sentimos, pero no siempre entendemos lo que sentimos. Quizá por eso este libro sigue siendo tan necesario, porque nos recuerda algo que la tecnología aún no ha podido reemplazar: la humanidad emocional. Eso que hemos dicho antes, la empatía, la compasión, la autorreflexión, son la base de toda convivencia, o como mínimo, convivencia entre humanos. Y en tiempos de confusión, el autoconocimiento es una forma de resistencia. Así pues, la inteligencia emocional es aprender a vivir con los demás y con uno mismo, sin perder la paz interior. Así que la próxima vez que te enfades, sientas ira, tristeza, miedo, no te castigues, obsérvalo, escúchalo. Ahí, en el centro de esa emoción, hay una lección esperando ser comprendida. Pues esto ha sido Mindcast 30 por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este espacio donde exploramos ideas que dan forma a nuestra mente y a nuestra vida. Si este episodio te ha inspirado, te invito a compartirlo, porfa, a reflexionar sobre él si quieres y sobre todo a ponerlo en práctica si así lo eliges. Así que te dejo con la idea final que resume todo lo que Goleman ha querido enseñarnos. Saber pensar te hace inteligente, pero saber sentir te hace un sabio. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día.